Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de SketchUp 2018. En este caso vamos a tratar algunos de los errores más comunes que solemos encontrarnos cuando trabajamos con SketchUp 2018. Algunos de ellos son, eh, digamos que producidos o tomados como errores dentro de lo que es SketchUp y realmente no son errores o no son propiamente de SketchUp o no son originarios de SketchUp. Ahora vamos a ir viendo algunos de ellos y los voy a ir explicando. De lo primero que quiero hablar es de algo que mucha gente desconoce y que veo que es un error muy, pero muy común cuando veo dibujos de otras personas o cuando veo cómo otras personas dibujan. Y es que mucha gente no sabe que los dibujos en la tercera dimensión, no en SketchUp, sino en cualquier plataforma, tienen que ser siempre hechos o realizados lo más cerca del punto 0, 0, 0 de los ejes cartesianos. Mucha gente abre las plataformas 3D, sobre todo AutoCAD. Es muy común ver en AutoCAD esto, que abren la plataforma 3D, abren el AutoCAD, ¿sí? Se olvidan que AutoCAD es un programa 3D y piensan que porque se ve un entorno 2D, o sea, piensan que como lo ven así, lo ven desde arriba, en una vista paralela, que lo que están dibujando da lo mismo que lo hagan cerca del punto 00 como que lo hagan, ¿sí?, a esta distancia y empiezan a dibujar acá. Si yo ahí hice cantidad de zoom, me alejé una cantidad impresionante, y si yo me pongo a dibujar acá un rectángulo, si yo acá hago un rectángulo, este punto está, no sé a cuánto, pero no está nada cerca del punto 00, ¿sí? Si yo estoy trabajando en AutoCAD y estoy dibujando esto de esta forma, está perfecto por ahí hasta cierto punto, no tendría mayor inconveniente, pero si luego esto me lo traigo a SketchUp, no me tengo que asombrar si resulta que este plano desaparece en SketchUp. ¿Por qué? Porque este plano está demasiado lejos del punto 00 y ustedes tienen que tener en cuenta que todas las aplicaciones 3D, no tienen el eje cartesiano porque se les ocurrió. Tienen el eje cartesiano porque necesitan referenciarse cada punto, cada esquina de este rectángulo necesita ser referenciado a un punto en el espacio. Así que utiliza el sistema cartesiano para poder tomar referencia de ese punto. Y no es lo mismo tomar la referencia del punto 1,1 que del punto 1.188.547, 1.365.621. No da lo mismo que este punto esté en el 1.357.428 que esté en el punto 1,1, ¿sí? No da lo mismo en ninguna de las formas, no da lo mismo matemáticamente, no da lo mismo hacer cálculos con números de 1.000.000 que hacer cálculos con números de 1 o 2 dígitos o de 3 dígitos, no es lo mismo. Y recuerden que todo lo que nosotros acá vemos gráficamente, por debajo es todo matemática, porque la máquina no entiende otra cosa. Por debajo termina siendo todos ceros y uno y una cuestión matemática. Todo lo que la máquina nos muestra es matemático. ¿Sí? Todo se calcula adentro de SketchUp, o sea, todo es llevado a una cuenta, a un número. Así que no da lo mismo dibujar cerca del punto 00 que en cualquier lado. Pero hay otro problema que viene con esto y que también mucha gente no lo sabe, y es que cuando nosotros estamos en la mayoría de aplicaciones 3D, cuando nosotros generamos alguna entidad, llámese bloque, componente, grupo o el nombre que tenga según la entidad que estemos trabajando, no tiene por qué ser SketchUp. Muchas de las veces cuando nosotros generamos una de estas entidades, un grupo, un componente, un bloque, lo que fuera, estas entidades generan o hacen referencia al punto 00 del mundo. Esto se le dice el punto 00 del mundo o del universo o como le quieran ver, porque en la tercera dimensión este punto en realidad no es un punto real, sino que es un punto que la máquina establece como el punto 00. Para la máquina tiene que tener alguna forma de comenzar en algún lado, así que la máquina establece este punto, ¿sí? Pero digamos que esto, como ven, acá no hay suelo, no hay piso, no hay nada, es como que estar en el espacio, ¿sí? Sin embargo, el punto 00 matemáticamente para la máquina existe. Si no, la máquina no nos podría representar nada, ni podría ubicar nada dentro de este espacio, ¿sí? O sea que lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en AutoCAD, y yo en AutoCAD genero acá un rectángulo, ¿sí?
o esto es un plano. Y por alguna razón el plano está haciendo referencia a este punto. Supónganse que acá yo voy a hacer otro rectángulo chiquitito, ¿sí? No importa esto cómo lo hago, no interesa, ¿sí? Pero el tema es que por alguna razón, cuando yo esto lo convierto en un grupo o en algún tipo de entidad dentro de AutoCAD, resulta que este dibujo o este plano, ¿sí? Está tomando como referencia el punto 00 de AutoCAD, ¿sí? Así que en realidad lo que está pasando, ¿sí? Yo voy a seleccionar esto y esto también, lo voy a convertir en un grupo, ¿sí? Esto ahora es un grupo, ¿sí? Y supónganse que esto es transparente a mí, o sea, yo lo estoy trabajando en AutoCAD y yo convierto un grupo en AutoCAD y yo no me entero de nada, yo no me entero de que la máquina está tomando como referencia el punto 00 de esa operación que yo estoy haciendo. Yo lo único que hice fue generar un grupo. Resulta que yo sé, o me enteré, o vi un video donde me enteré de que en SketchUp conviene que las cosas cuando las importamos de AutoCAD o de cualquier otro programa las modelemos cerca del punto 00. Entonces resulta que me importo este modelo acá, ¿sí? Yo lo traigo acá, este modelo, veo que evidentemente el modelo me aparece mucho más lejos que del punto 00, ¿sí? Lo veo que está más lejos que el punto 00. Inclusive la diferencia podría ser abismal, podría ser que el rectángulo aparezca acá y el punto 00 acá. Podría ser terriblemente abismal esta diferencia, ¿sí? Que yo acá la estoy haciendo más chica para que se entienda, pero podría ser que el plano directamente ni lo estuviéramos viendo en la pantalla. Podría estar a kilómetros del punto 00. Entonces yo digo, no, cierto que vi un video que el modelo 3D tiene que estar cerca del punto 00, así que yo la casa la voy a agarrar, este dibujo de la casa, y lo voy a traer, ya que está a 1.000.000 de kilómetros del punto 00 de SketchUp, lo voy a venir y lo voy a traer al punto 00 de SketchUp. Y lo pongo en el punto 00 de SketchUp. Y resulta que por más que esté en el punto 00 de SketchUp y que yo piense que arreglé algo, ¿sí? Yo no arreglé nada porque el dibujo, aunque yo lo haya traído al punto 00, el plano o lo que yo creo que me interesa, que es el plano, está en el punto 00, resulta que el punto de referencia de este plano ahora está en cualquier lado menos en el punto 00. Y esto me va a traer otra serie de inconvenientes, ¿sí? ¿Sí? Por ahí el orbitar o lo que se llama flickering en SketchUp o en las plataformas 3D, que es cuando estoy orbitando que el modelo empieza como a temblar y yo no sepa por qué el modelo tiembla y aparece y desaparece, aparece y desaparece. Ese tipo de problemas vienen porque el dibujo original, el dibujo que estamos trabajando, ya no viene bien de entrada. Todas las modificaciones y los arreglos a los dibujos antes de ser exportados a, por ejemplo, a SketchUp, tienen que ser modificados antes. O sea, si yo tengo un plano de AutoCAD, que el plano de AutoCAD está mal dibujado, lo tengo que arreglar en AutoCAD. Si el plano de AutoCAD está fuera de eje, lo tengo que arreglar en AutoCAD. Si el plano de AutoCAD está lejos de los ejes del punto 00, lo tengo que traer en AutoCAD al punto 00 y solucionar el problema en AutoCAD. Si el dibujo de AutoCAD, ¿sí? El dibujo de AutoCAD tiene líneas discontinuas, las tengo que arreglar. Si tiene capas que son basura o que no se utilizan, las tengo que quitar. Si tienen capas que no van a ser vistas en SketchUp, las tengo que borrar. Si tiene elementos que no van a ser representados dentro de SketchUp, los tengo que eliminar. Si tengo un montón de información dentro de ese dibujo que no me va a servir y que no va a aportar nada en SketchUp, lo tengo que eliminar antes de traerlo en SketchUp. Si tengo dibujos que están hechos, que yo creo que están hechos en una plataforma 2D y dibujados sobre un plano, llámese X e Y resulta que cuando roto en AutoCAD ese dibujo y lo miro en una vista tridimensional, me doy cuenta de que ese dibujo tiene un montón de figuras o formas o líneas que están fuera del plano X e Y no están sobre el eje, sobre Z en 0, tengo que ponerlo todo ese plano en Z en 0 antes de traerlo a AutoCAD, porque de otro modo las caras no se van a generar. O sea, yo tengo que arreglar, ¿sí? Tengo que arreglar, pulir, limpiar y hacer todo lo que tenga que hacer con ese dibujo antes de traerlo a SketchUp para evitarme todos esos problemas. Porque después ya va a ser tarde, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer todo ese proceso antes. Esto es mucho más avanzado. Yo estoy hablando, ¿sí? De algo, de problemas comunes. Ya vamos a ver en videos más adelante, cuando lleguemos a la parte de trabajar con AutoCAD y SketchUp,
cómo hacer todas estas tareas. Yo ahora les estoy haciendo referencia a problemas comunes que pueden tener o que pueden haber vivido o que pueden haber escuchado de gente que vivió. Otro problema común es el clipping plane, que lo estamos viendo en este momento. Si se fijan, acá está recortado, se acaba de recortar un pedazo de ese plano que yo acabo de hacer recién. Y si yo orbito, el clipping plane va a ser cada vez más grande. Según como me mueva, me va a recortar más la pantalla. ¿Sí? ¿Lo ven ahí cómo está recortando? ¿Sí? ¿Ven cómo se recorta esto? Pareciera que me hubiera un vidrio acá adelante, un vidrio como si fuera otra pantalla puesta delante de la pantalla que yo tengo, y que cuando importara el dibujo, pegara el dibujo contra ahí, automáticamente se cortara. ¿Ven lo que hace? Eso asusta a mucha gente y trae bastantes problemas con mucha gente, y veo mucho en internet recomendaciones que le dan en los grupos, en Facebook y demás. Uy, se te jodió el SketchUp, tenés que instalarlo de nuevo. A mí también me pasó, si lo reinstalás se te arregla, borralo, formatea la máquina, instalá, arranca un dibujo nuevo, copialo y pegalo en otro lado y se te va a arreglar. Montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que tiene que ver estos problemas de clipping plane pueden ser ocasionados por varios factores. El principal problema es que yo pasé a visión paralela o a cámara en paralelo. Si se fijan, yo ahora estoy en proyección paralela. Yo pasé con el atajo de teclado, ¿sí? Con F10, ¿sí? Pasé a visión en paralela. Tenemos, dentro de lo que es SketchUp, tenemos tres tipos de visiones. Tenemos visión en paralelo, visión en perspectiva, que es el más común, ¿sí? Y perspectiva de 2 puntos, que ya lo vamos a ver más adelante. Se suele utilizar más que nada para encuadrar la cámara antes de hacer un render o antes de tomar una escena, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente las dos formas de vista más comunes que tenemos en SketchUp es la visión en paralela y la visión en perspectiva. Muchas veces cambiamos de visión en paralela a visiones perspectivas sin siquiera darnos cuenta. A veces no nos damos cuenta que estamos cambiando de un modo al otro. Y lo que sucede es que el FOV de la cámara o el ángulo de cámara también a veces se ve modificado. Si nosotros vamos a campo, vamos a cámara, campo visual, vamos a ver que aparece desactivado ahora. Yo estoy en visión en perspectiva, en paralelo. Esperen que voy a pasar a deseleccionar, ¿sí? Si yo vengo campo visual, aparece desactivado, ¿sí? Estoy en paralelo. Si yo paso a perspectiva, miren lo que pasa cuando paso a perspectiva. Yo paso a perspectiva, automáticamente pareciera de que yo hubiera hecho algo con mi cámara, que hubiera saltado a otro lado, ¿sí? Y es que yo de hecho acabo de saltar a otra cámara. Una cámara era la cámara paralela, ¿sí? Y ahora esta es una cámara en perspectiva. La cámara esta físicamente está ubicada en otro lado. Y no solamente está ubicada en otro lado, sino que si yo vengo a cámara y pongo campo visual, acá abajo me va a decir que el campo visual que tengo en este momento es de 35 grados. Normalmente el campo visual o el FOV, ¿sí?, que tenemos en una cámara en SketchUp Pro es en 35 grados. Esto a veces lo modificamos sin querer. Nosotros sin querer podemos modificar esto simplemente haciendo lo siguiente. Miren, ahí no está pasando nada, ¿no? Estoy haciendo zoom y no pasa nada porque tengo apretado Shift. Pero miren si aprieto Control, lo que pasa. ¿Ven cómo cambia el campo visual? 70 grados, sí, creo que hasta 120 llega, 120 grados. ¿Ven cómo se deformó la imagen? Bueno, eso es porque estoy cambiando el campo visual o el FOV de la cámara. Yo me equivoqué y en vez de apretar Shift, apreté, por ejemplo, Control. Y lo que estoy modificando es el campo visual. Y al cambiar el campo visual de la cámara, ¿sí?, o sea, cambiar el ángulo con el que estoy mirando o el campo visual de la cámara, estoy deformando, ¿sí? Estoy deformando lo que está pasando entonces con nuestro zoom. Digamos que lo normal es 35. Para poner 35 yo puedo estar acá con la herramienta zoom y poner 35 y poner la letra G y apretar Enter, y lo acabo de poner nuevamente o setear nuevamente en 35 grados. ¿Sí? 35 grados sería lo normal, sería la visión normal que tenemos dentro de SketchUp, ¿sí?, para trabajar en perspectiva. Pero, como les dije, puede pasarles que sin querer ustedes cambien el campo visual, les aparezca este error de clipping, ¿sí?, o de clipping plane, y lo primero que deberían hacer es venirse a la herramienta de zoom, ¿sí?, herramienta de zoom, y colocar 35G o 35 grados, que es lo mismo, ¿sí?, para tener un FOV de 35 grados. Y ahí ver si se les arregla el problema. Otra cosa que pueden hacer es switchear entre cámara, por ejemplo, en proyección paralela, ¿sí?,
y cámara en perspectiva. Fíjense cómo cambia cuando yo estoy en perspectiva, cómo cambia y cuando estoy en proyección paralela. ¿Ven cómo se modificó acá? ¿Ven cómo se modifica esta vista que yo estoy haciendo? Porque yo estoy en realidad mirando, digamos, una vista que vendría a ser, estoy en una órbita que vendría a ser para mirar una visión en perspectiva, pero resulta que estoy mirando una visión en paralela. Si yo pongo una vista de estas, van a ver que yo el cuadrado, ¿sí? Este cuadrado lo veo completamente perfecto, ¿sí? Porque estoy en paralelo, eso significa paralelo. Vamos a hacer un volumen para que sea más notorio. Si yo genero acá y esto vengo y orbito y lo levanto, ¿sí? Y me vuelvo a una visión en paralelo, noten que yo no noto, no veo, digamos, ningún cambio en este objeto y en este, excepto el color. No veo ningún cambio, no pareciera realmente que este objeto tuviera un volumen. Sin embargo, si yo cambio a perspectiva, yo empiezo a ver la perspectiva del objeto. Yo acá sí que veo lo que vendría a ser una perspectiva. Y una perspectiva es que cuando yo miro un objeto pareciera que si estas líneas las prolongo en el espacio, en algún momento estas líneas se van a juntar. Eso es una vista en perspectiva. En cambio, en una vista en paralelo, las líneas son siempre paralelas y parece que nunca se van a juntar o que nunca van a converger en un punto, ¿sí? Eso sería una visión paralela. Eso es la diferencia entre una y otra. Lo que suele pasar es que cuando yo estoy en visión en paralelo, según lo que yo haga, según cómo orbite, según lo que haga, cuánto me acerque al modelo, ¿sí? ¿Sí? Según lo que yo haga, puedo empezar a tener problemas, ¿sí? Puedo empezar a tener problemas como tuve antes con los recortes de las figuras. Sobre todo si las figuras están lejos del punto 00. Vamos a ver si yo pongo acá, por ejemplo, aquí hago un rectángulo. Vamos a ver si ahora lo cortamos. ¿Ven? Yo estoy en visión paralela, ¿ven lo que está pasando? ¿Ven que se está cortando? Porque estoy lejos del punto 00, estoy lejos del rango donde mi cámara está orbitando. ¿Sí? Imagínense que alrededor del punto 00 hay como un mundo, como una esfera, pongámoslo así, no sé cómo explicárselos, como una esfera transparente donde mi cámara orbita alrededor de esa esfera. Si yo me voy demasiado lejos, y orbito, es como que esa esfera o este objeto choca contra un plano virtual, ¿sí? Que no me permite a mí ver el objeto, sino que lo que hace es recortarlo el objeto, hasta el punto que desaparece, como ahí. No es que el objeto desapareció, el objeto sigue estando ahí, yo no lo estoy viendo, nada más que eso. ¿Sí? El problema es que yo no lo estoy viendo. El ángulo que tengo en este momento, o sea, el plano visual de la visión paralela no me está permitiendo verlo. Si yo cambio ahora, por ejemplo, vamos a cambiar a cámara en perspectiva, ¿sí? Y yo hago un zoom extensión, por ejemplo, ¿sí? Hago un zoom extensión, fíjense que el plano sigue estando, ¿sí? Yo el plano lo veo perfectamente. Yo me voy a alejar ahora, me voy a alejar, ¿sí? Me voy a alejar para ver en perspectiva, ver todos los objetos y voy a volver a pasar a proyección paralela. Y fíjense que ahora estoy en paralelo y sí lo veo, el objeto. ¿Ven? Y que cuando orbito no se corta. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo la cámara más alejada. Es como que esa esfera transparente yo la hice más grande, ¿sí? Entonces yo ahora estoy orbitando, pero estoy orbitando por afuera de este plano. Y como estoy orbitando por afuera de este plano, ahora sí logro verlo. Espero que haya quedado entendido, no sé de qué otra forma explicarlo. O sea, yo me alejé, la hice grande esa esfera transparente en la cual mi cámara orbita, ¿sí? Y como es grande y ya no impacta con esta figura, yo entonces no la recorto y sí la estoy viendo. Eso es básicamente, ¿sí? Lo que pasó en ese momento, o lo que estamos viendo, por lo que se produce el clipping plane. Puede ser una de las razones. Si quieren ver un tutorial en mi página, acá en mi página, ¿sí? Acá en mi página en 3D for Everyone,
cursos.com. Tenemos Clipping Plane, recorta mi modelo, cómo lo arreglo, y está explicado, acá está explicado básicamente con la cámara, los planos de corte, cómo se comporta, por qué se recorta el modelo y las formas que tenemos de solucionarlo. Como vimos acá, pasando de perspectiva a paralelo, alejando la cámara, ¿sí? Haciendo un zoom, cambiando los grados o los ángulos que tenemos de visión y demás. ¿Sí? Más o menos lo mismo que les acabo de explicar en video, pero lo tienen explicado en texto. Quizás les venga bien leerlo, ¿sí? Más si yo me estoy olvidando algo, puede ser que me esté olvidando, que me esté quedando algo afuera. Bien, entonces, cubrimos lo que es Clipping Plane y cubrimos los problemas comunes de los que tenemos o nos encontramos con AutoCAD o con cualquier otro programa a la hora de importarlo y traerlo dentro de SketchUp. Cubrimos la importancia que tiene el dibujar cerca del punto 00 y de mantener nuestro modelo lo más cerca posible del punto 00 a la hora de trabajar con SketchUp o con cualquier plataforma 3D. Esto es válido para cualquier plataforma 3D. Siempre es mejor mantenerse cerca del punto 00. Inclusive en AutoCAD 2D, cuando estamos haciendo un plano, siempre hay que tratar de dibujar el plano cerca del punto 00 del mundo virtual de AutoCAD. Recuerden que AutoCAD nosotros lo podemos usar en 2D, pero es un programa que es 3D, o sea, funciona también como 3D. ¿Sí? Si el modelo fuera excesivamente grande, si nosotros estamos modelando una ciudad, estamos modelando algo que es gigantesco, lo mismo, tratar de en lo posible manejarnos siempre o centrar el modelo, ¿sí? En el punto 00, ¿sí? Tratar de que el centro del mundo o el centro del universo de ese modelo caiga en el punto 00. También a veces es bueno modelar los objetos en etapas. Hacer, por ejemplo, una porción de la ciudad, hacerla en un dibujo, que luego ese dibujo es exportado a otro dibujo de SketchUp, ¿sí? Entonces nosotros modelamos, qué sé yo, una cuadra acá, ¿sí? 5 casas para un lado, 5 casas para el otro, pero esta es una manzana, ¿sí? Por dar un ejemplo. Y eso lo guardamos, manzana 1. Después hacemos la manzana 2, después hacemos la manzana 3, después la 4, la 5, la 6, así sucesivamente. Cuando terminamos, en un dibujo de AutoCAD juntamos todas las manzanas y las ubicamos de forma tal de que se encuentren lo más cerca posible del punto 00. Inclusive, si nosotros las modelamos a escala, si nosotros esos dibujos individuales los hicimos a escala, nosotros no tenemos necesidad, después de cuando armamos la ciudad completa, de tenerlo específicamente en la misma escala. Nosotros lo podríamos tranquilamente a todo el dibujo, achicarlo, todo el dibujo escalarlo al unísono para que el dibujo no sea tan grande y en vez de que el dibujo termine ocupando, supónganse, 10 cuadras, termine ocupando lo que vendría a ser en SketchUp una cuadra. ¿Sí? Entonces, otra vez, los números que SketchUp tiene que manejar para mostrar eso son mucho más chicos que si son los números de 10 cuadras. ¿Sí? Para cuando tiene que hacer las cuentas y demás. Entonces, nosotros podemos escalarlo el dibujo. ¿Ok? Yo hago, no sé, supónganse que esto es una ciudad, ¿sí? Es una ciudad y está en escala. Si yo lo necesito llevar a SketchUp, puedo llevarlo acá, ¿sí? Y en vez de ponerlo de este tamaño, ¿sí? Hacerlo más chiquito. Decir, bueno, vengo y lo escalo todo por completo y lo pongo de ese tamaño. Para el caso a nivel computadora se va a seguir viendo igual porque la escala se va a mantener, todos los objetos se van a achicar, no solamente el piso, todo se va a achicar y todo va a tener la misma relación uno con otro. Pero sin embargo para SketchUp lo que antes medía 10 kilómetros ahora mide 10 centímetros. ¿Sí? No es lo mismo 10 kilómetros que 10 centímetros. ¿Sí? No sé si me explico, espero que haya quedado entendido. Esto es importante. Bien, a ver si me acuerdo de algún otro error común. Bien, otro problema común que tenemos con SketchUp, o sea, un problema común que desalienta a mucha gente. En SketchUp las cosas quedan pegadas. Cuando nosotros acercamos un volumen a otro volumen, automáticamente queda pegado. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, acá una caja, ¿sí? Y yo aquí al lado, olvídense de cómo estoy haciendo esto, ¿no? Yo aquí al lado tengo otra caja. Mientras que yo no las pegue una con otra, esta caja es independiente de aquella y yo la puedo mover sin problema. Ahora, donde yo la pegue, donde la uno toco
las dos cajas se juntan, se tocan, yo deselecciono, automáticamente cuando yo quiero venir ahora a seleccionar esto, fíjense que se selecciona todo. Y que si yo agarro esta caja, por ejemplo, yo agarro esta caja, ¿sí? Ahí la seleccioné solamente esa caja, y la quiero mover, cuando yo la muevo me traigo el resto del modelo. ¿Ven lo que hace el modelo? Es como que se queda pegado. Ya ahí, tocando el otro objeto, ya no estoy en condición de separarlo. Aunque esté seleccionado este objeto y el otro no, ya ha quedado pegado. De hecho, si yo lo quiero hacerle un clic y moverlo, fíjense que ya me estoy trayendo nuevamente al otro objeto. De la única forma que lo puedo separar es haciendo una copia. Si yo aprieto control, estoy en copia, fíjense que se pone el signo más, ¿sí? Estoy en copia y ahora sí puedo generar una copia y de alguna forma separarlo, o sea, traerme el volumen, ¿sí? Nuevamente afuera. A pesar de que acá me quedó pegado, ¿sí? Yo esto lo tendría que eliminar, ¿sí? Debería eliminar esto, ¿sí? Y quedarme con este, ¿sí? Es un truco copiar uno afuera porque no tengo otra forma, que ya quedó pegado. Para que esto no pase, si ustedes no quieren que estas cosas les pasen, en SketchUp existen dos tipos de formas de aislar, ¿sí? Las cosas. Una es generar un grupo y la otra es generar un componente. Si ustedes generan un grupo o generan un componente, es como que están agarrando esta caja y la están metiendo dentro de una caja de cristal que ya no se pega con nada, ¿sí? Ya sea que sea un grupo o sea un componente. En cualquiera de esos dos opciones, generar un grupo o generar un componente, esto es como que lo están protegiendo. Están protegiendo la geometría metiéndola dentro de una caja de cristal que ya no permite que sea pegada a nada. Así que si yo le hago botón, está seleccionado, ¿sí? Le hago botón derecho y pongo, por ejemplo, crear grupo, ¿sí? Yo estoy en condiciones de esta caja ahora acercarla, pegarla acá, ¿sí? Y si quiero, luego la deselecciono. Fíjense que ahora se ve una línea negra, no se ve una línea como acá, que esta línea es finita y lo que representa es que esto está pegado con esta cara que está acá al lado. Esta no está pegada y yo me doy cuenta muy simplemente porque veo una línea gruesa. Si la línea es gruesa significa que esta cara no está pegada con esta. Así que yo puedo agarrar y moverlo sin ningún problema y como ven no está pegado, ¿sí? Eso es porque lo convertí en un grupo. Si lo hubiera convertido en un componente, sería exactamente lo mismo. Más adelante vamos a ver qué son los grupos y qué son los componentes y para qué sirven. Pero su utilidad básica es esta, es poder proteger la geometría para que no quede pegado. Sepan que esto de que quede pegado, si lo saben usar, es algo que tienen a favor dentro de SketchUp y si no lo saben usar, se van a volver locos. O sea, si cuando juntan dos objetos no los convirtieron en un grupo antes, cuando lo juntaron, automáticamente quedó pegado. Así que bueno, muchas veces desalienta a más de uno, hay que acordarse o hay que tener en cuenta antes de juntar dos objetos qué es lo que queremos. Si queremos que se quede pegado o si queremos poder mantenerlo separado. Si queremos mantenerlo separado, antes de juntarlo hay que convertirlo en un grupo o hay que convertirlo en un componente. Estos temas se van a ampliar más adelante. Estoy hablando de cosas típicas o problemas comunes a la hora de arrancar con SketchUp y tener problemas. Otro problema muy común que tiene mucha gente son los problemas con la placa de video. Muchísima gente tiene notebook, desgraciadamente ya hablé de la notebook y del hardware, y muchísima gente tiene notebook de supermercado, notebook que compraron en cualquier lado, en la casa de la esquina, en la casa de composición de la esquina, a través de un banco, en una tienda de abarrotes, en una tienda donde venden lavarropas y también notebook. Y bueno, y compraron eso y les dijeron que era la mejor notebook que había y que era lo más grande que había y tienen eso. Bien, muchas de esas notebooks permiten correr SketchUp. No es que no lo permitan. Muchas de esas notebooks permiten correr SketchUp porque SketchUp dentro de todo no tiene tanto, o sea, no es tan alto el nivel de requisitos que pide y sobre todo para cosas sencillas como las que estamos haciendo ahora. ¿Sí? No estoy modelando una ciudad. Si estuviera modelando una ciudad la cosa sería otra. Pero si estoy modelando algo básico, una casita, un banco, un mueble de cocina, una cosa muy, muy sencilla que a pesar de ser 3D no involucra gran cantidad de geometría, puede ser que lo pueda hacer. No obstante esto, estas placas o estas máquinas que tienen placas de video que normalmente son onboard, estas placas de video que traen no son totalmente compatibles con OpenGL 3.0, que es un detalle importante que tiene que ver con el buen funcionamiento de SketchUp y
como no son compatibles, no podemos usar aceleración por hardware. Dentro de lo que es SketchUp, nosotros tenemos la opción de configurar aceleración por hardware o aceleración por software. O mejor dicho, o no tildar aceleración por hardware. O sea, si nosotros no tenemos una placa buena de video, no podemos usar aceleración por hardware, porque de hecho no tenemos hardware que pueda producir la aceleración. ¿Qué es esto de la aceleración con el OpenGL? El OpenGL es una plataforma de dibujo tridimensional, es un entorno de programación pensado para el dibujo tridimensional, que está aplicado a las placas gráficas o a las placas buenas, a las placas que son para gráficos en 3 dimensiones. Estas placas traen incorporado, o sea, dentro de propiamente la placa, la posibilidad de manejar OpenGL. Y esa posibilidad de manejar OpenGL de nativo, propiamente de hecho de la placa de video, es mucho mejor que la posibilidad de emular un OpenGL o de manejar un OpenGL a través de el microprocesador de la máquina, o sea, del cerebro de la máquina, de la computadora. O sea, tenemos dos maneras de hacerlo. Usando el cerebro de la máquina de la computadora, que es, digamos, una manera medianamente virtual, por decirlo de alguna forma, y la manera correcta, que es, o la mejor, que es manejándolo a través de las placas de video. Si nosotros no tenemos una buena máquina, no nos queda otra que hacerlo a través de la manera virtual, porque no tenemos una placa de video que nos otorgue OpenGL nativo en la placa de video. Así que puede ser que en algún momento, nosotros sin siquiera saberlo, tengamos problemas con la placa de video. Y al tener problemas con la placa de video o al tener problemas con OpenGL por la geometría que estamos modelando, que nos veamos obligados en tener que cambiar de usar aceleración del hardware a no usarla, o tener que actualizar los drivers de nuestra máquina, o al revés, o que nos haya pasado que nos anduviera sin ningún problema SketchUp y de repente se actualizaron los drivers de la placa de video y nos dejó de andar SketchUp. Entonces, en cada situación va a ser diferente, pero en todas las situaciones hay algo que es el común. ¿Y el común cuál es? El común es el hardware. O sea, el detonante puede ser diferente. Puede ser que, como digo, la máquina andaba, actualicé en los drivers de la placa de video, que son los programas que se encargan de manejarla, y por haber actualizado los drivers me dejó andar SketchUp. En ese caso, tengo que volver a los drivers anteriores porque los nuevos me están molestando y me están, en vez de beneficiando, me están trayendo un problema. Puede pasar al revés, puede pasar que tenga una máquina con un sistema operativo viejo, no sé, un Windows XP, y resulta que le instalo y no anda SketchUp, o un Windows 7 y no anda SketchUp, y resulta que actualizo la máquina a un Windows 10 y la máquina por ahí anda un poco mejor o un poco más lenta porque tiene Windows 10 y requiere más máquina, pero resulta que con Windows 10 y los drivers que trae Windows 10, la placa de video que tengo sí me permite que funcione SketchUp. ¿Sí? O por lo menos me permite usar SketchUp, aunque sea limitado, me lo permite usar. ¿Sí? Puede pasar de que no sé nada de todo esto, que no estoy enterado de nada de todo esto, no tengo ni idea de nada de todo esto, no tenga ni idea ni de la placa de video que tengo, no tenga ni idea de nada, y que de repente de buenas a primeras resulte que SketchUp empieza a andar mal, o que SketchUp no abre, o que SketchUp cuando hago algo o hago una órbita automáticamente se me cierra o me pasa algún tipo de cosa. Bueno, todo eso puede ser producido por problemas con la placa de video, por problemas con cómo maneja OpenGL 3.0, por problemas con los drivers, ya sea que son nuevos o que son viejos o que la versión nueva que instalamos no es la que le corresponde y demás. Pero tienen que saber que tienen ese tipo de inconvenientes. Son muy comunes. Está lleno de gente en la web preguntando y consultando dudas por ese tema. Una de las cosas que pueden hacer, si ustedes no tienen ni la menor idea de lo que tienen, ustedes no saben mucho de computación, no son técnicos, no son nada, y tienen problemas con los drivers o tienen problemas con la máquina, es que pueden venir acá a inicio, ¿sí? En inicio, hacer botón derecho, poner ejecutar y acá escribir dxdiag y presionar enter, y lo que van a hacer con esto es abrir este cuadro, ¿sí? Que este cuadro lo que va a hacer es una herramienta de diagnóstico de DirectX que les va a decir básicamente, ¿sí? Qué computadora tienen. Fíjense que les dice qué tipo de computadora, el nombre de la computadora, el sistema operativo que tienen, qué sistema, de quién es el fabricante, qué BIOS tienen, ¿sí? Qué procesador tienen,
cuánta memoria tienen, ¿sí? Los archivos de paginación y demás. Pero si se van a pantalla, en pantalla van a ver la parte gráfica. Acá van a saber entonces qué placa de video tienen. Yo, por ejemplo, tengo una GTX 1070 en este momento, ¿sí? Qué memoria, ¿sí? Qué memoria tiene la placa de video, qué memoria tiene la máquina. Esta es la memoria de la máquina y esta es la memoria de la placa de video. Mi placa de video tiene 8 GB de memoria, ¿sí? Entonces van a saber básicamente qué placa tienen. Sabiendo esto, sabiendo qué placa tienen, qué tipo de placa tienen, qué modelo, qué memoria y demás, ustedes pueden investigar dentro de lo que es propiamente dicho Internet, si su placa soporta o no soporta OpenGL, si necesitan actualizarle los drivers del fabricante, buscar los drivers actualizados, o si necesitan desinstalar los drivers que tienen y buscar otros porque esos que tienen no funcionan, ¿sí? Pero resulta que una versión anterior por ahí sí, ¿sí? Entonces, acá por lo menos van a tener una pista de qué máquina tienen, qué placa de video tienen para ver si eso que tienen alcanza o no alcanza, ¿sí? Si lo pueden hacer funcionar o no lo pueden hacer funcionar. Esto por un lado. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, dentro de lo que es SketchUp se pueden venir, por ejemplo, a ventana, preferencias, y dentro de preferencias se van a OpenGL. Y dentro de OpenGL ustedes van a tener entonces la opción primero de ver la tarjeta de gráficos y detalles. Si ustedes hacen un clic acá encima, también les va a dar o les debería dar, ¿sí? Qué tipo de placa tienen, ¿sí? Y qué versión, ¿sí? Fíjense, versión GL46 NVIDIA 397. Bueno, esto por un lado, ¿sí? Que es información importante. Por el otro, ¿sí? Yo tengo tildado en este caso usar máximo textura máximo porque mi placa de video lo soporta, y usar respuesta rápida porque mi placa de video lo soporta, y usar anti-alias porque mi placa de video lo soporta. En el caso de que ustedes tengan problemas, lo que deberían hacer es destildar todo esto y bajar el anti-alias a 0. ¿Sí? Si ustedes tienen problemas con la placa, porque la placa es una placa on-board, es una placa vieja, es una placa que no es una placa pensada para el diseño, y están teniendo problemas con SketchUp, lo que tienen que hacer es quitarle todo este trabajo a la placa y probar cómo anda, aunque sea para zafar hasta que puedan dar con el problema o dar con la solución, ¿sí? Entonces sacan usar máximo de textura, sacan usar respuesta rápida y le sacan el anti-alias, lo bajan a 0, le ponen que anti-alias no quieren utilizar, ¿sí? Para forzar cuanto menos posible la placa y utilizar entonces, en vez de utilizar el chip de la placa, utilizar propiamente dicho el OpenGL que viene por software, que es el que emula el microprocesador. Si quieren más información sobre esto, también escribí un post. Fíjense que tengo un post, a ver dónde está, Clipping Plane, tarjeta gráfica, ¿sí? Problemas, tarjeta gráfica, soluciones y recomendaciones. Acá tienen un post, ¿sí? Sobre el tema de las tarjetas gráficas, las resoluciones y las configuraciones para poder verlo, ¿sí? Y leerlo, instruirse un poquito más sobre el tema. Y ya que estoy mirando esto, me acabo de dar cuenta de otra cosa, el otro error común, que es el tema de los thumbnails. Los thumbnails son estos iconitos, son cuando nosotros veamos un archivo de SketchUp, ¿sí? Cuando nosotros vemos abrimos una carpeta que tenemos archivos de SketchUp, nosotros puede ser que veamos propiamente una miniatura de lo que trata el archivo 3D de SketchUp, o que no veamos nada y veamos así, un archivito así que dice SKP y que no se vea cuál es el contenido. Obviamente es mucho más útil ver la miniatura para identificar lo que nosotros estamos queriendo hacer con ese archivo. Nosotros no solamente ver el nombre, sino ver la miniatura del archivo. Si pasa que ustedes ven esto de esta forma, que no ven los thumbnails, no ven las pequeñas imágenes que hacen referencia al archivo, tiene que ver con una mala instalación, o tiene que ver con que se rompió el enlace entre el archivo SKP y el programa que hace que se vean estos iconos. O sea, se rompió el enlace del programa que se ejecuta o se debería abrir con un archivo SKP, y por eso la máquina no les puede representar los iconos o los thumbnails. Para arreglar esto, fíjense, acá tienen que ir a configuración, aplicaciones predeterminadas, elegir aplicaciones predeterminadas por tipo de archivo, ¿sí? Les va a aparecer este cuadro, van a tener que buscar el archivo SKP, ¿sí? Buscan el archivo SKP y se tienen que fijar que a la derecha del archivo SKP diga que ese archivo SKP tiene que abrirse con SketchUp 2018, por ejemplo. Si acá dice que el archivo SKP tiene que abrirse con SketchUp 2018, ustedes le hacen un clic encima
Si les aparece así, elegir un programa predeterminado es porque la máquina no tiene ni idea de con qué lo tiene que abrir. A ustedes no tiene que aparecer esto, les tiene que aparecer como está acá. SKP y a la derecha SketchUp 2018. Si aparece así, reinician la máquina y se tiene que haber arreglado el problema. Si no aparece así, si les aparece así SketchUp y acá les dice elegir un valor predeterminado, es porque lo tienen que arreglar específicamente y tienen que seleccionar la ruta de SketchUp. Lo que van a hacer es hacer un clic acá arriba en este más y van a buscar la referencia a SketchUp 2018, que en cualquier máquina normal sería esta la ruta. ¿Sí? C, programa files, SketchUp, SketchUp 2018, SketchUp Exe. Cuando hagan esto, les va a aparecer acá, como está igual acá en esta imagen, va a aparecer que SketchUp, que los puntos SKP tienen que ser abiertos con SketchUp 2018 y si ustedes salvan estos cambios y reinician Windows, al arrancar Windows el problema debería estar solucionado. Si ustedes instalaron algún programa porque vieron un tutorial en internet, cualquier cosa que les decía, instalate este programa, que con este programita los thumbnails te aparecen igual, qué sé yo qué, desinstálenlo, porque lo más seguro es que eso les haga problema. Acá también está explicado eso, ¿sí? O sea, haciendo esto que está acá, en SketchUp 2010, perdón, en AutoCAD, dale. En Windows 2010 no tendrían que tener ningún problema. Por lo menos yo lo he probado en Windows 2010 y no tuve ningún problema. ¿Sí? Bien, y creo que hasta acá llegó este video porque se está haciendo larguísimo. Creo que nombré los problemas más comunes y cómo solucionarlos, ¿sí? Dentro de SketchUp. Otra vez, gracias por mirar mis videos, gracias por elegirme como tutor y recuerden suscribirse y dar a conocer mis videos con sus amigos y compañeros. Los veo en un próximo video. Chau, chau.